vamos a poner esta palabra, esta prédica en las manos del Señor, pidiéndole que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuestro Rey y nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por este día y por esta oportunidad, este privilegio que nos das de estar aquí reunidos para escucharte, Señor. Hemos cantado, te hemos alabado, Dios mío, de forma que esperamos sea de tu agrado y confiamos que así sea por la obra de nuestro Señor a nuestro favor y por el trabajo de los músicos. Y Señor, ahora pedimos que tú nos hables mediante tu palabra, que abras nuestros corazones, que des oídos para oír y ojos para ver tu gloria, Señor, en las Escrituras. Y de esa forma, Señor, salir de aquí con las energías repletas, las baterías cargadas, e ir adorándote, Señor, el resto de esta semana también. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 25. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí. 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Hoy día, hermanos queridos, vamos a hablar de la alabanza, de la adoración. Ustedes, creo, se han dado cuenta de que hay una tendencia en nuestra sociedad que es bastante lamentable, que es la simplificación de temas complejos. Ustedes escucharán en las noticias que se discuten, se debaten grandes temas, como por ejemplo el cambio climático, el tema de la ideología de género, la economía, la política, etcétera, etcétera. Y tristemente hay quienes lo que terminan haciendo es dando explicaciones breves, resumidas, a veces sensacionalistas, para tratar de explicarnos las cosas, pero en realidad no funciona. Porque los temas son complejos y meritan una explicación un poco más contundente de las cosas. Y a veces parece que los políticos, medios de comunicación quisieran simplemente convencernos de algo en vez de informarnos y educarnos. Y esta tendencia tristemente se mete en la iglesia y pasa generalmente de que temas que son verdaderamente complejos se simplifican demasiado. Y el tema de la adoración y de la alabanza es uno de esos temas. Escuchamos cosas como por ejemplo que Dios es el creador de la música y por lo tanto toda la música que tenga una letra que glorifica a Dios es buena. Esa es una simplificación extrema del tema de la adoración y la alabanza. O escuchamos cosas como toda la música del mundo es del diablo y si la escuchamos es pecado y nos vamos a ir al infierno. De nuevo, una simplificación un poco absurda, un poco infantil, pero hay gente que esa es la extensión de su conocimiento teológico de la música. Hoy día vamos a ver que este tema es bastante complejo. Una de las razones por las cuales este tema de la adoración es complejo es porque ustedes se fijarán que en el Nuevo Testamento no hay un libro o un pasaje que nos dé una liturgia formada, que diga, que nos enseñe cómo se debe formar un servicio de adoración. Simplemente no la hay. Entonces hay bastante libertad, y ha habido por muchos desde el inicio de la iglesia, bastante libertad para la iglesia de escoger y hacer, formar el servicio de acuerdo a los hermanos
mediante la oración y el análisis de las Escrituras, vean conveniente, pero no hay una liturgia formada. Y entonces lo que pasa es que vamos al Antiguo Testamento y empezamos a sacar principios, pero como muchas veces pasa que no sabemos tratar bien la Biblia y hacer la hermenéutica, tomamos los principios equivocados, ¿ya? Entonces, hoy día estamos frente a un pasaje en el Antiguo Testamento que contiene principios bastante importantes en cuanto a la adoración y quiero compartir esto entonces con ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a dividir el pasaje en 3 partes. Van a ser 3 los tópicos. En primer lugar, vamos a ver la adoración como el gol de la teocracia de Israel. Después, el rol profético de la alabanza. Y finalmente, la dirección o la pasión del rey, mejor dicho. Comencemos, hermanos queridos. Este pasaje que hemos leído forma parte de una sección que comienza en el capítulo 22 de Primera de Crónicas y va hasta el final del libro, la cual trata con las preparaciones que el rey David hizo antes de su muerte para la edificación, administración y operación del templo en Jerusalén, que Salomón, su hijo, llevaría a cabo por mandato de Dios. ¿Ya? Estamos al final de la vida del rey David. Esta fue la última y gran obra que David hizo antes de morir, el clímax de su reinado, lo cual se ve en 3 puntos, y eso entonces nos va a contextualizar un poquito. Si nos vamos al pasaje del capítulo 22, unas páginas más atrás, en Primera de Crónicas, del versículo 17 al 19, leemos lo siguiente. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Lo primero que vemos es que Israel en este periodo goza de paz política en todos sus entornos. David encarga a los líderes de la nación a involucrarse de lleno a la obra de la construcción del templo y apoyar a Salomón en base a la paz en la que se encontraba la nación al final de su reinado. Dios manifestó su fidelidad y misericordia hacia su pueblo, dándole paz de los ataques de sus vecinos, cumpliendo así todas sus promesas. Toda la maquinaria estatal entonces ahora debería ser dispuesta a la construcción del templo, y este fue el fin de las muchas victorias militares que Dios dio a David, y es algo bastante notable, ¿no? Que un rey ponga toda la maquinaria estatal en disposición de la construcción del templo. La segunda cosa que vemos es la centralidad del pacto davídico. El pacto davídico se halla precisamente unos versículos más arriba del capítulo 22, resumido por el mismo rey David. Leemos en el versículo 7. Dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y ese último versículo es la clave del pacto que Dios hace con David. David tiene la idea de construirle un templo a Dios. Y el profeta le dice a David: haz lo que tu corazón quiere, porque Dios está contigo. Pero entonces Dios interviene y le dice a David: ¿tú me vas a edificar casa a mí? No. Yo voy a edificarte una casa a ti.
y entonces le promete no tan solo un hijo que le va a edificar el templo, sino que el reino de ese hijo es eterno. Y entonces ahí hay una promesa del Mesías. Y el pacto davídico tiene una centralidad importante en el resto de la historia de Israel y en el desarrollo de la historia de la redención, tanto así que todos sabían que el Mesías iba a ser el hijo de David, el hijo de David prometido. ¿Ya? Entonces, en este pacto Dios revela su propósito con y a través de David en relación al plan de salvación y marca el significado de su vida y su reinado. David ve en la extensa preparación de la construcción del templo el cumplimiento de su ministerio y servicio a Dios como rey. Esto es lo más importante que David hace como rey. Y por último vemos la preparación del hijo, de Salomón. ¿Ya? David se dirige a su hijo con la mayor solemnidad posible para impresionar sobre él la debida reverencia y seriedad ante la obra para la cual fue escogido por Dios. Cuando David menciona estas palabras, le está hablando a Salomón. Salomón tenía alrededor de 20 años cuando David fallece. Y no era suficiente entonces para David dejar todo lo logístico, todo lo que es el material listo, sino también preparar a la persona encargada de la obra después de su muerte. Especialmente siendo que Salomón era parte importante en el pacto que había hecho Dios con David. Y entonces más adelante, en 2 de Crónicas capítulo 7, Dios va a ratificar el pacto que hizo con David, lo va a hacer con Salomón. De tal manera, hermanos, que vemos que el éxito pasado, presente y futuro de la nación descansan en la realización de esta gran obra de la edificación del templo. Esto se debe a que el mismísimo propósito por el cual Dios escoge, redime y constituye a la nación de Israel como su pueblo entre las naciones tiene que ver con el tema de la adoración. Si me acompañan a Éxodo, por favor, capítulo 19, versículos 3 al 6, vemos que Dios nos dice con qué propósito salva a los israelitas. Éxodo 19, 3 al 6, dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes. Más adelante en Levítico 11 dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Repite esa fórmula. Lo que tenemos es que, de igual forma que la saga del Éxodo y toda la redención que Dios efectúa con grandes milagros para el pueblo de Israel, todo eso culmina y tiene como fin el establecimiento del tabernáculo. A veces olvidamos que la gran parte del libro de Éxodo tiene que ver con la construcción del tabernáculo, los 10 mandamientos y todo lo que es el santuario, tiene preeminencia por encima de los milagros y de la saga del Éxodo mismo. Y de igual forma entonces que toda esa obra redentiva termina en el tabernáculo, el reinado de David ahora culmina con la edificación del templo, que termina siendo un tabernáculo embellecido y glorificado, y manifiesta con mayor grado de claridad la majestad del Dios de Israel, el Dios del pacto. Así que vemos una temática que se va repitiendo. Y eso es lo importante, que David entendió cuál era la verdadera identidad del pueblo y su responsabilidad como rey de Israel, lo cual expresa dedicando todo recurso de la nación al cumplimiento de su rol sacerdotal entre las naciones mediante la adoración en el templo. Ahora, para como agarrar un poquito más la onda, vivimos en días donde se dividen o se compartimentalizan las cosas demasiado.
Y nuestra vida religiosa es una parte de nuestra vida y nuestra vida social es otra parte, nuestra vida familiar es otra parte. Y tenemos todo bien compartimentalizado. Y en aquel entonces no era así. Y hoy en día en muchas naciones tampoco es así. Por ejemplo, en el mundo islámico todo es una unidad y se vive bajo una supuesta teocracia, con los líderes religiosos siendo al mismo tiempo líderes espirituales. Hay una homogeneidad en un sentido en la vida de la gente que en el oeste no tenemos. Y eso a veces como que forma un poquito de conflicto porque no carecemos de ese tema, de ese sentido que unifique todas las partes de nuestra vida, ¿verdad? Y vemos nuestra vida, por ejemplo, como tengo que ser buen padre, tengo que ser buen hijo, buen hermano, buen empleado. Bueno, el tema de la adoración nos va a ayudar a entender que si uno es un buen adorador, va a ser bueno en todas las demás cosas. Ese es el tema que unifica, o debería por lo menos unificar nuestra vida. David entiende entonces que el propósito, el sentido de ser, de existir de la nación es como un reino sacerdotal. No es como un ejército, interesante, No, si bien David es un hombre de guerra, Israel tiene ejércitos, a Dios se le llama Dios Jehová de los ejércitos. Sin embargo, esa no es la identidad misma del pueblo de Israel, es un pueblo sacerdotal y la adoración entonces es parte de su identidad. Y ese mismo principio entonces se traspasa al Nuevo Testamento de una forma directa. El apóstol Pedro en su primera epístola nos da la aplicación directa, así que no tenemos que especular con respecto a esto. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 5 y el versículo 9 dice lo siguiente, Primera de Pedro 2, 4 al 5 y el versículo 9. Acercándoos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ese por medio es muy importante. Mas vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De igual forma que Israel tenía en su identidad este rol sacerdotal y la adoración debía ser parte de su identidad como nación, a los creyentes se les dice lo mismo y la iglesia entonces también se nos dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, que Dios escoge con el propósito explícito de anunciar las virtudes de aquel. Y esa palabra, esa frase, anunciar las virtudes, puede también traducirse literalmente, cantar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que el primer principio que tenemos es que la adoración, lejos de ser un evento semanal, es la expresión de nuestra identidad como hijos de Dios, su pueblo en medio de las naciones. Por esta razón, la adoración en el Nuevo Testamento se describe en términos litúrgicos del Antiguo Testamento, pero nunca se limita a una liturgia o un culto específico, siendo más bien un estilo de vida. Sin embargo, la adoración congregacional es una expresión única y especial de la fe cristiana que refleja quizás con mayor claridad nuestro rol sacerdotal en la sociedad. De igual forma que muchas luces brillan con más intensidad juntas que separadas. La adoración congregacional es un monitor real y preciso del andar de los creyentes y de la salud de la congregación. Es esa expresión de unidad y por lo tanto es necesario y es muy importante. Por eso es que es un problema cuando no entendemos bien por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que termina pasando, creo que es la experiencia común de todos nosotros, es que simplemente nos encajamos en la tradición eclesiástica a la cual venimos, ¿verdad? Si nací católico, practico la religión católica sin cuestionar el por qué lo hago. Si me convierto del catolicismo, de cualquier otra religión al evangelio,
voy a adquirir las prácticas y las tradiciones de la tradición eclesiástica a la cual llego. Yo puedo dar testimonio de que yo llegué a Cristo en esta iglesia y por lo tanto no conocí ninguna otra tradición, solo la tradición bautista con su característica tradicional, el uso de himnos, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes sé que no es así, que vienen de otras tradiciones. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué hacemos lo que hacemos cuando nos juntamos? ¿Por qué cantamos estas canciones o cantamos aquellas otras? Simplemente nos acostumbramos y tratamos de no revolver mucho el gallinero, pero es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Podemos hacer un par de preguntas para la meditación. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la adoración en nuestra vida? ¿Es la adoración parte de nuestra identidad, como debería ser? ¿O es un aspecto, una parte de mi semana donde, qué sé yo hago mi vida social, familiar, profesional, de lunes a viernes, el sábado descanso y el domingo vengo a adorar? No, esa no es el modelo bíblico. Otra pregunta, ¿vemos el servicio de adoración como una mera antesala al café o al almuerzo, en vez de ser el clímax de una semana entera de servicio al Señor? Porque cuando pasa eso es muy hermoso, hermanos, cuando venimos pensando y teniendo experiencias profundas con el Señor y llegamos el domingo a adorar, el corazón parece que rebalsa de alabanza sin tener que poner tanto esfuerzo, fluye de forma natural y escuchamos a Dios hablándonos de forma muy, muy directa. Y es necesario eso, ¿verdad? Porque es aquí donde vamos a ser nutridos y vamos a recibir la instrucción para resolver los distintos problemas que todos tenemos. El segundo punto de este pasaje es el rol profético de la alabanza. Y este es uno de los detalles más destacables de este pasaje de Primera de Crónicas, que usa el término profetizar, que se repite 3 veces para indicar la esencia de la alabanza. Esta palabra genérica significa simplemente proclamar, sin necesariamente invocar la idea de revelación divina. Un ejemplo de este uso lo vemos en Jeremías 23, versículo 21, donde dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas, hablando de los falsos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces la palabra profetizar no quiere decir por obligación que Dios habló o que Dios ha revelado algo, es simplemente proclamar. En este pasaje se usa en relación a los músicos y cantores levitas que ministrarían en el templo y se define explícitamente en el versículo 3. Dice así, capítulo 25, versículo 3, al final, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. ¿Qué quiere decir profetizar en este contexto? Bueno, significa aclamar o dar gracias y alabar a Jehová. No tenemos que imponerle a la palabra profetizar ningún tipo de misticismo si el texto no nos está hablando de eso. Ahora, ¿qué principios podemos sacar de este detalle de la profecía? 2 por lo menos. En primer lugar, vemos que la alabanza es un ministerio de la palabra. La tarea central de los levitas era profetizar, con la música como medio para cumplir este fin. La música es secundaria en importancia y debe servir o estar sujeta a la palabra para complementar lo que se está comunicando. El fin siempre es comunicar, es proclamar la verdad. El cuidado de esta relación musical entre la lírica, lo que se dice, y el acompañamiento también se evidencia en algunos salmos, cuyos títulos incluyen instrucción sobre qué instrumentos o arreglos se deben cantar. Si cuando tengan tiempito vean los salmos 4 al 9, son una serie de salmos consecutivos, donde todos en sus títulos dicen música sobre lirios o sobre arpas y cosas por el estilo. De tal manera que al escribirse el salmo, ya se tenía en mente un arreglo específico que complementara lo que va a decir, pero siempre lo que manda es la letra, el mensaje. No es coincidencia, queridos hermanos, que la inspiración nos deja hermosas poesías y canciones de alabanza
sin fijar ningún género musical o estilo en especial. La Biblia nos dice muchas cosas con respecto a la persona de Dios, y es evidente que la adoración y la alabanza es una parte importante, pero no se mencionan géneros musicales. De nuevo, no se nos da instrucción de qué géneros sí y qué géneros no, ni tampoco qué instrumentos sí o qué instrumentos no. El principio es que la letra gobierna el arreglo, lo cual restringe ciertas expresiones musicales. Lógico, cuando hay salmos que hablan de la majestad de Dios, o del quebrantamiento del pecador que se arrepiente, eso merita un arreglo que vaya de acuerdo con el tema. Lo mismo cuando son alabanzas de regocijo y de celebración. Sin embargo, también se nos da bastante espacio para la creatividad artística, porque no se nos da normativas específicas. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces pedimos o queremos encontrar en la Biblia instrucciones, queremos encontrar ley, ¿verdad? Queremos que nos digan lo que tengo que hacer. Pero la Biblia está más interesada en enseñarnos a pensar de una forma, de tal manera que podamos tomar las decisiones por nosotros mismos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, porque entendemos cómo Él piensa. Tenemos, como diría en el Nuevo Testamento, la mente de Cristo. Eso es más importante que tener una lista de cosas que hacer o que no hacer. Tenemos que aprender a pensar. La alabanza es un ministerio de la palabra, y también el segundo punto, el contenido de la alabanza debe ser teocéntrico. Tanto en dirección como en temática, el enfoque debe ser Dios. Se canta a Dios y acerca de Dios. Versículo 3 dice: el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. El versículo 5 por el medio dice: vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y el versículo 7 va a decir: el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos fue 288. Así que tanto la dirección como el contenido. Cantamos a Dios y hablamos acerca de Dios, ¿verdad? Este principio explica la necesidad de preparación, capacitación y aptitud de los ministros de alabanza y la búsqueda o aspiración a la excelencia en cualquier expresión artística, porque se la estamos dando a Dios. David, cuando instruye tanto al pueblo como a Salomón en cuanto a esto, hace énfasis en que es la casa para Jehová. No es para los hombres, es para Dios. Por lo tanto, tiene que llevar la mayor excelencia posible y hacerse con el mayor discernimiento y atención a la solemnidad, ¿no? Esta palabrita en el versículo 7, todos aptos, esa palabra aptos en el versículo 7 literalmente significa discernir, entender o considerar, lo cual apunta no solo al talento, sino a la competencia en todo sentido, artístico, teológico y religioso, de los ministros. Es una aptitud comprensiva que va más allá del talento y la habilidad. Bajo este punto también vale recordar la centralidad de la palabra de Dios como fuente de inspiración en la alabanza. Ahora, esto no está acá, pero podemos discernir por los mismos salmos que David escribe que la palabra termina siendo la fuente de inspiración para todas las canciones, tanto para la letra como para escoger la música. Por ejemplo, el Salmo 1, todos los conocemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Es la centralidad de la palabra. El Salmo 119, por supuesto, es todo un himno dedicado a la excelencia de la palabra de Dios. Es algo lindo, y por lo cual le damos gracias a Dios en esta iglesia, de que tenemos un equipo de alabanza que está preparado, que no tan solo cantan bonito o tocan los instrumentos bien, pero están preocupados de pensar y de pensar bíblicamente, de estudiar la palabra, y se hace la mayor cantidad de esfuerzo posible para mantener eso que es muy importante, ¿verdad?
La alabanza como expresión del pueblo de Dios continúa en la era del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. En su mayoría, las expresiones de adoración bajo el Antiguo Testamento fueron cumplidas por Cristo. El sacrificio de animales, por ejemplo, las fiestas anuales, leyes dietéticas, etc. Pero la alabanza continúa y continuará por toda la eternidad, según el libro de Apocalipsis. El canto es presentado como la expresión misma de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5, 18 al 20, y aquello que más apropiadamente manifiesta nuestra identidad como verdaderos adoradores, especialmente cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Hay una anécdota muy interesante que nos cuenta el profesor del seminario, el Dr. Pickert. Él fue misionero en Turquía por, creo, más de 30 años. Y él nos comentaba que en la tradición islámica en esos países no acostumbran a hacer cantos congregacionales como expresión de la espiritualidad. Es algo bien extraño para ellos ver a un grupo de personas cantándole a Dios. Sin embargo, él decía que cuando estas personas que viniendo de esa tradición se convierten al Evangelio, no toma mucho tiempo para que los hermanos empiecen a componer música, componer alabanzas y empezar a cantar en grupo. Eso es algo que hacen espontáneamente. No se les impone eso, sino que fluye naturalmente de la obra del Espíritu Santo. Y lo que termina pasando es que a medida que el grupo va creciendo, va haciendo falta lo que es instrumentos de música, proyección, con la letra de las canciones y las alabanzas, y termina habiendo una similitud, una unidad entre el culto de personas convertidas del Islam en Turquía a este culto. Y eso es lindo porque hay una unidad en la alabanza, en la expresión del Espíritu, no importa cuál sea el trasfondo cultural de los creyentes. ¿Por qué? Porque fluye directamente del Espíritu Santo. Es el carácter entonces teológico del ministerio que merita la preparación en todo sentido de aquellos que han sido llamados al servicio. Dios es igualmente digno, majestuoso y glorioso hoy que en la era del Antiguo Testamento, y toda adoración que se le ofrezca, sea en el templo o en este edificio, debe tomarse con la mayor seriedad y solemnidad posible, lo cual no excluye el gozo y la alegría. ¿Ya? A veces pensamos que la solemnidad obliga a que estemos serios y apagados, y no es así. Podemos estar apasionados por Dios y ser solemnes al mismo tiempo, pero ciertamente es algo que tenemos que aprender, no es algo que se da inmediatamente. Vamos a hacer un paréntesis y quiero que me acompañen a Primera de Corintios, porque quiero anotar un asunto con respecto a este tema de la profecía. Primera de Corintios capítulo 14 nos vamos a quedar un ratito. Este asunto del rol profético de la alabanza también se ve, en este rol se ve la relación entre la adoración y la evangelización. En 1 Corintios 12 al 14, Pablo trata con el tema de los dones espirituales en la iglesia. Ahora, conocida a todos, creo, es la controversia en torno al tema del don de lenguas y la interpretación de este pasaje. No quiero explayarme en eso, sino que lo que es incuestionable de lo que dice Pablo acá es que la profecía es superior sobre el don de lenguas dentro del pueblo de Dios. Eso es un punto que creo que todos los intérpretes quedan bastante de acuerdo con respecto a esto. Pablo deja claro que la superioridad de la profecía sobre el don de lenguas dentro del pueblo de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es superior la profecía? En primer lugar, el versículos del 1 al 3 en el capítulo 14 dice que la profecía edifica a los oyentes. Leemos: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora,
Un detalle, el versículo 3 define qué es profetizar o qué quiere decir Pablo con profetizar. Y vemos que en este caso está hablando de edificación, exhortación y consolación. No está hablando necesariamente de revelación divina, aunque tampoco se excluye en el contexto, pero no es específicamente eso lo que dice Pablo, ¿ya? Sin embargo, lo que es claro es que la profecía es mayor que el don de lenguas. En segundo lugar, más adelante en los versículos 23 al 25, vemos que el profetizar bíblicamente es testimonio convincente de la presencia de Dios al incrédulo en la iglesia. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En otras palabras, la alabanza profética, aquella que proclama las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cumple una función evangelística, porque se evidencia del Espíritu Santo. Que es irónico, ¿no? Porque en el movimiento carismático y en estas iglesias donde hay mucho desorden, ellos dicen que esa es la expresión del Espíritu Santo, pero lo que Pablo argumenta aquí es que cualquier persona con dos dedos de frente, ya sea indocto o incrédulo, va a pensar que están locos. Sin embargo, cuando alabamos correctamente y cumplimos ese rol de proclamar las virtudes de Dios, esa persona va a caer postrado delante de Dios, porque va a ver, Dios le va a hablar. Y creo que hemos tenido, ¿no?, esa experiencia todos nosotros, que hemos estado en los caminos del Señor por algún tiempo, de recibir esa instrucción, esa palabra de consuelo o exhortación durante el servicio, ya sea mediante la predicación o una canción, que tiene una letra específica que nos llega al corazón. Ese es el tipo de alabanza a la cual está apuntando el capítulo 25 de Primera de Crónicas. Si el sacerdocio de cada creyente se manifiesta en la anunciación del amor de Cristo mediante una vida de fe, esperanza y amor, ¿verdad? O sea, adorar todo el tiempo, manifestando el amor de Dios, ¿cuánto más impactante debiera ser aquella proclamación cuando estamos todos reunidos como sus hijos cantando sobre el Evangelio? Porque si se dan cuenta, el mismo mensaje que le llevamos a los gentiles o a los incrédulos afuera es el que cantamos todos los domingos. Es recordar y anunciar la gloria de Dios en el Evangelio. Y de nuevo, caemos en el error de compartimentalizar las cosas y decimos adorar es una cosa y evangelizar es otra. Y no necesariamente es así. Porque cuando predicamos el Evangelio, primero que estamos adorando a Dios, porque le estamos obedeciendo, y segundo que estamos anunciando la gloria de ese Dios manifiesta en el Evangelio y diciéndole al pecador, llamando a ese pecador a que venga a Dios. El tercer punto, y con esto vamos cerrando, hermanos, del pasaje de Primera de Crónicas, es la pasión del rey David. Quizás lo que es más asombroso y teológicamente importante de este pasaje es el involucramiento de David en el ministerio de alabanza. Ahora sabemos que David estuvo involucrado en toda la preparación del templo, ya no solo de los músicos. Sin embargo, solo de los ministros de la música y particularmente Asaf, se dice que estuvieron bajo las órdenes directas del mismo David. El versículo 2, al final dice, bajo la dirección de Asaf, los hijos de Asaf iban a estar bajo la dirección de Asaf, y dice, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y más adelantito en el versículo 6, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, y al final Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, que es la misma palabra que sale ahí en el versículo 2, bajo las órdenes del rey. De tal forma que vemos que David estaba
muy involucrado en este ministerio específicamente de la adoración. El ministerio de Asaf y sus hermanos comenzó cuando el Arca del Pacto fue traída a Jerusalén en Primera de Crónicas capítulo 16. Esto es muchos años antes del episodio que tenemos aquí enfrente. Esto es antes de todo el embrollo en el cual se metió David con Betsabé, todos los días oscuros del reinado de David. Todo eso pasó antes. Cuando el arca, recuerdan, es traída a Jerusalén, tenemos ese pasaje donde David se pone a bailar y una de sus mujeres lo menosprecia. Es algo muy importante de ese pasaje, de que el David se humilla delante de Dios. Se humilla bailando delante de Dios, siendo como uno más. Y con esto demuestra que el rey de la nación no es él, sino Jehová, ¿verdad? Muy, muy, muy bonito ese episodio. Esto indica entonces que David estuvo todos esos años involucrado en el ministerio de alabanza, seguramente escribiendo salmos, los cuales tenemos con nosotros en la Biblia, e incluso haciendo instrumentos musicales. Primera de Crónicas 23 habla precisamente en el versículo 5 de instrumentos que David había hecho específicamente para la alabanza. Ahora, ¿qué nos dice este detalle tan notable? Aparte del hecho de que David era tremendo músico, porque para inventar instrumentos hay que tener un conocimiento bastante excepcional. Bueno, en primer lugar vemos el corazón del rey, ¿verdad? Lo que hizo de David, según el testimonio de Dios, recordamos, un varón conforme a su corazón, esto está en Primera de Samuel, fue esa búsqueda incesante por la gloria de Dios. Su última oración, en Primera de Crónicas 29, ejemplifica claramente esta verdad y se resume en los primeros 4 versos. Vamos a Primera de Crónicas 29. Voy a leer los primeros 4, Primera de Crónicas 29, del 10 en adelante. Voy a leer solo un par de versículos. Primera de Crónicas 29, 10 dice así: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ese es el corazón de David, resumido en pocos versículos. La verdadera adoración se vislumbra no por la perfección moral que se pueda lograr. David, de hecho, estuvo lejos de ser el modelo moral del Antiguo Testamento, sino por la humildad de corazón que es el resultado del reconocimiento de nuestra condición pecaminosa delante de un Dios todo santo y la confianza en su bondad, misericordia y fidelidad. David en sus peores momentos descansó completamente en el carácter de Dios, sus promesas y sus propósitos revelados, lanzándose a su misericordia y perdón. Y lo que tenemos grabado, un salmo al cual yo voy constantemente, el Salmo 51, donde David, arrepentido, derrama su corazón a Dios. El rey David, durante su vida, supo escoger, como diría el Nuevo Testamento de María, la buena parte, que es adorar a Dios. A pesar de sus muchas responsabilidades como rey y de sus aún más debilidades. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es siempre volver a Dios en adoración y alabanza. Una de las grandes mentiras que el enemigo va a tratar de meter en la cabeza es que cuando has pecado, apártate de Dios un ratito porque Dios está enojado contigo. No puede haber nada más lejos de la verdad. Para el cristiano, cuando pecamos es que debemos correr a Dios en adoración, en arrepentimiento. Para eso Dios nos dejó esos salmos de penitencia, de proclamación a Dios por su perdón, por su misericordia. No huyamos de Dios
cuando hemos tropezado. Y en segundo lugar, lo que vemos con este detalle del involucramiento de David en la alabanza, más allá del corazón de David, es el corazón del Hijo de David, nuestro Señor Jesús. La importancia de David en las Escrituras se encuentra en su rol como tipo del Señor Jesucristo. La imagen del Rey como líder en la adoración del pueblo de Dios, ejemplificada por David, tiene su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Por ejemplo, leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados son de uno todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, está hablando del Mesías, diciendo, esto es lo que dice el Mesías: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se presenta a Jesús como aquel líder de alabanza, aquel que baja de su trono para ganar y redimir a hermanos y entonces presentar a todo ese pueblo delante de Dios en adoración. Jesús en su humanidad es el perfecto adorador y a la vez en su deidad el objeto de nuestra adoración. Toda la obra redentora que el Señor efectuó en su muerte y resurrección es la única y perfecta ofrenda o sacrificio que complace a Dios el Padre. Eso es lo que nos dice Efesios 5, versículos 1 al 2 y sobre todo al final del versículo 2, donde leemos: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Él se ofrece por nosotros a Dios. Y es esa la única ofrenda, el único sacrificio, el único acto de adoración que tiene algún valor delante de Dios. Y si no es en ese sacrificio en el cual confiamos, no importa lo que nosotros hagamos, nada de eso tiene valor alguno fuera de Cristo. Solo a través del sacrificio del Hijo, aplicado a nosotros por el Espíritu Santo mediante la fe, podemos ofrecerle al Padre adoración aceptable. Más adelante en Hebreos va a decir: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos el mismo énfasis en confesar, en proclamar la gloria de Dios. Aquel templo con el cual David soñó para glorificar a Dios, Jesús efectivamente compró con su sangre, fundamentó sobre los apóstoles y está aún hoy edificando para morada de Dios en el Espíritu en su santa iglesia. Todas las cosas apuntan hacia y tienen su fin en el Señor Jesucristo. Y cuando David en el capítulo 22 hace esta declaración: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Esas palabras se las podemos aplicar directamente al Señor Jesús, ¿verdad? En su amor por el Padre, Jesús vino y nos redime y construye su iglesia. Sobre ti, dice, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro: edificaré mi iglesia. Voy a leer una cita de un teólogo que dice lo siguiente: a un nivel, el Nuevo Testamento muestra cómo los primeros discípulos de Jesús fueron llamados a una relación de adoración con el Cristo resucitado. Adoraron a Cristo. A otro nivel se nos muestra cómo Jesús hizo posible una nueva relación con el Padre mediante su muerte, resurrección y ascensión y el subsecuente derramamiento del Espíritu Santo. A través del ministerio del Hijo y el Espíritu, el Padre obtiene verdaderos adoradores. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad está en el corazón de una teología de la adoración verdaderamente cristiana. Cada persona en la divinidad
juega un rol significativo en establecer la adoración apropiada a la era del nuevo pacto. Como pueden ver, el tema de la adoración es bastante complejo y muy profundo porque tiene que ver con la actividad de la misma divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en la iglesia. Esa es la pasión de David, esa era la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el adorar a Dios llevando a cabo su ministerio. Y nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo, a ser imitadores de Cristo. Para concluir, queridos hermanos, hemos dicho que la adoración es un tema complejo que usualmente no recibe la debida atención desde los púlpitos. Nos limitamos a hablar de géneros musicales, estilos y gustos, muchas veces sin saber bien ni de la música ni de la teología. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la alabanza y la adoración debe ser tratada con la debida cautela hermenéutica. Este simple pasaje de Primera de Crónicas contiene principios que son útiles para nuestro entendimiento en la alabanza del pueblo de Dios, la iglesia. Vimos que la adoración es la expresión de nuestra identidad como pueblo de Dios y nuestro rol sacerdotal se expresa de forma especial e importante en la alabanza congregacional. Hay que venir a la iglesia y hay que hacerlo bien, con el corazón predispuesto y listo para adorar a Dios, porque uno nunca sabe quién va a entrar por estas puertas. No quiere decir, y voy a hacer un pequeño paréntesis, no quiere decir que la alabanza tiene como fin supremo la evangelización, porque no, la alabanza tiene como fin supremo glorificar a Dios, pero cumple un rol evangelístico cuando estamos en medio o cuando incrédulos vienen y están en medio nuestro. La alabanza es en esencia un ministerio de proclamación. Es la expresión por excelencia de la llenura del Espíritu Santo y puede cumplir un rol evangelístico, como hemos dicho. Y número 3, Jesús es el adorador perfecto y está íntimamente involucrado en la adoración de su pueblo. Quiera Dios, queridos hermanos, que vayamos aprendiendo a pensar bíblicamente en cuanto a este tema, lo cual toma tiempo, obviamente, para que todos nuestros días sean un sacrificio de olor grato a nuestro Dios y de esa forma cumplir con nuestra identidad como real sacerdocio y nación santa en medio de este mundo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabar tu nombre y hemos visto, Señor, que tú estás íntimamente involucrado en la adoración que se te ofrece, Señor. Eres tú quien determina, Señor, lo que te agrada. Eres tú, Señor, que hizo posible mediante el sacrificio de Jesús una adoración que sea aceptable a ti. Sabemos que nosotros no podemos ofrecerte absolutamente nada, Señor. Que Jesús se ofreció a sí mismo y que en ese sacrificio nosotros somos, mediante la fe, somos hechos partícipes, Señor, para dar ahora nuestra vida en sacrificio agradable a ti. También hemos visto, Señor, que tú estás en nosotros de forma particular e individual y de forma especial en la iglesia, Señor, para que juntos podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y en esta función entonces ser luz y sal en medio de un mundo perdido, Señor. Ayúdanos, Dios mío, danos el discernimiento para poder llevar este mensaje a las naciones y hacerlo con el espíritu de David, con ese corazón lleno de alabanza, exaltándote, gozosos, incluso en medio del sufrimiento, Señor. Guárdanos de los errores y bendice a esta tu congregación, porque te lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.